Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver un ejemplo muy sencillo para diseñar una monoetapa en emisor común que está basado en algunos conceptos del libro Cedra Smith, y no solamente este, sino también algunos otros que están especificados al final de este documentito que armé. Así que este documento también lo vamos a subir a un enlace que va a estar en la descripción del video. Así que comencemos. Como siempre, este tipo de problemas en sí, o de este tipo de teoría, entre comillas, porque no hay una teoría para diseñar amplificadores, y con teoría me refiero a receta de cocina, digamos. Esa sería la palabra, la frase correcta. No hay una receta de cocina para diseñar un amplificador y que yo sigo el paso a paso y me sale. No, tristemente no hay. A diferencia de otras cosas, como pueden ser el diseño de filtros, que sí sigue una mecánica y uno puede obtener un resultado exitoso. En este caso no, esto es mucho de prueba y error, experiencia, armando, diseñando circuitos. Eh, Ese es la esencia del diseño de amplificadores. Eh, Este video también lo traigo a colación por el hecho de que estuve revisando un poco lo que hay disponible en la comunidad de YouTube. No vi algo parecido como lo que estoy por plantear yo, por eso es que subo este video. A mí en particular no me gusta reinventar la rueda, así que todo mi contenido siempre trato de que sea distinto a lo que hay en la red, no por querer hacerme el diferente, sino por aportar algo diferente y y no ser redundante, digamos. Bien, este tipo de temas conviene para mí, a mi humilde entender, siempre encararlo desde un ejemplo práctico, o sea, desde un ejercicio, y no solamente en meras ecuaciones. Así que vamos. El problema nos dice que hay que diseñar una etapa amplificadora BJT que me entregue una tensión de salida RMS. Por la nomenclatura que estoy usando, esa corresponde a valor RMS de 1 volt, una impedancia de entrada de mayor o igual a 5 kΩ, con una fuente de alimentación de 9 volts, para una beta mínima de 200, con una tensión de saturación de 0,2 volt. Acá ya se me da como dato las características del transistor que se va a emplear, una tensión de entrada RMS también de 100 milivolts para una frecuencia de 1K y una resistencia de 10 kiloohms. Bien, lo primero que hay que hacer siempre en este tipo de problemitas es hacer un análisis de qué información tengo y qué información puedo obtener a partir de esa que ya tengo de antemano. Entonces, como nosotros tenemos la tensión de salida y la tensión de entrada, eh, con eso podemos calcular la ganancia que debería presentar esta etapa. Entonces hacemos las cuentas y nos da eso, que la etapa debería tener una ganancia de 10. Pero 10 ¿qué? Porque 10 exacto o qué. Acá sí nos da exacto, por supuesto, el cálculo. Pero cuando nosotros diseñemos este circuito y lo implementemos físicamente, es muy probable que no tengamos una ganancia de 10 por todas las aproximaciones que vayamos a hacer, tanto en valores de resistencia, eh, que el punto de trabajo no está donde queríamos inicialmente, etcétera. Un montón de factores que hacen que no tengamos el valor exacto. Por lo tanto, acá normalmente se trabaja en el diseño de estas cosas, se trabaja normalmente con tolerancias. Por ejemplo, capaz que yo debería haber especificado más bien que la ganancia
o que mejor dicho, la tensión de salida sea 1 volt más o menos un 10%, 5%, 20%, etc. Esa sería mi tolerancia. Mientras más precisión requiera, menor es la tolerancia. Pero eso de qué depende y de la aplicación en sí. Por ahí, capaz que la aplicación me permite tener una tolerancia mayor y por lo tanto no me voy a volver loco tratando de lograr cierta exactitud. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar. No hay que volverse loco por lograr una ganancia de 10 en este caso. A eso es lo que apunto. Bien, entonces, para ese valor de 10, el valor de la tensión de salida eh, pico va a ser este. Siempre suponemos en este caso que estamos trabajando con régimen sinusoidal, por eso es que aplico esta ecuación. Como este dato ya lo podría haber calculado porque me daba la tensión de salida RMS, lo mismo que la tensión de entrada RMS, a partir de esa puedo obtener la tensión de entrada pico. Acá hay muchos comentarios que vienen al caso de la teoría, pero ahora lo que seguiría es, fíjense que todavía no definimos la configuración, si bien yo ya lo puse como título. ¿Qué pasa si yo no hubiese puesto esto como título? ¿Cómo identifico la configuración que voy a usar con los datos que se me dan? Fíjense que la ganancia de tensión es mayor a 1. Por lo tanto, descarto totalmente la configuración de colector común porque esa tiene una ganancia a lo sumo unitaria, idealmente unitaria. Es decir, que no podría lograr nunca una ganancia de 10 con esa configuración. Ahora, me queda emisor común y base común. ¿Cómo logro eso? ¿Cómo discrimino entre esas dos? Bueno, la impedancia de entrada que se me pide es mayor o igual a 5 kΩ. La impedancia de entrada de una etapa en base común normalmente es muy baja, del orden de los ohms, decenas de ohms, así que nunca podría lograr este valor de impedancia de entrada. Entonces la única alternativa que me queda es la configuración de emisor común y con eso establecí la configuración. Ahora, ¿qué topología o qué estructura circuital voy a usar? En principio voy a proponer esta estructura. ¿Por qué? Y porque siempre uno trata, esto vendría a ser, por ejemplo, podría ser una etapa de un preamplificador. Entonces, ahí normalmente lo que se busca es tener estabilidad de los parámetros de ese amplificador, como por ejemplo, estabilidad del punto de trabajo, estabilidad de la ganancia de tensión, etcétera. Bien, ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa si yo elijo esta configuración? Esta estructura circuital, mejor dicho. En ese caso, fíjense que si yo propongo que la corriente de polarización sea 1 mA, la resistencia RPI, que vendría a ser el HIE, si lo quieren ver por parámetros híbridos, sería 5 kΩ más o menos. Y fíjense un detalle, que si la impedancia de entrada que se me pide es de 5 kΩ, acá ya estoy en el límite. Si ya el RPI vale 5 kΩ, lo que tenga en paralelo, lo que quede en paralelo con RPI, que vendría a ser R1 y R2, ese paralelo debería ser mucho más grande que esta RPI, porque si no la impedancia de entrada no me da los 5 kΩ que quiero. Por lo tanto, debería disminuir más bien la corriente. Pero bueno, sigamos como estamos todavía. La impedancia de entrada para este circuito que se ha propuesto inicialmente viene dada por esta expresión, ¿cierto? Entonces, si aplicamos la condición de que la impedancia de entrada tiene que ser mayor a 5 kΩ, nos da como resultado que el paralelo de estas dos resistencias, que es RB, tiene que ser mayor o igual a 114 kΩ. Eso es lo que necesito para cumplir con la impedancia de entrada del amplificador. Pero por otro lado, esa RB también tiene que verificar la estabilidad del punto de trabajo. Este es un criterio. Esto me permite independizarme de la beta del transistor, es decir, yo podría colocar otro transistor distinto al que tengo en un principio.
con diferente beta, etc. Entonces, usando este valor y aplicándolo en este criterio, en esta inecuación, y teniendo como dato el beta, podría despejar la resistencia de emisor que necesito para verificar esa estabilidad del punto de trabajo. Entonces, para ese caso en particular, me da que la resistencia de emisor debería ser 5,7 kΩ, mayor o igual a eso. Y si la corriente que yo propuse va a ser de 1 mA, acá en RE me caería 5,7 volts de continua. Es decir, habría una caída de tensión de más de la mitad del valor de la fuente de alimentación, recordemos que eran 9 volts, que se estaría, entre comillas, perdiendo ahí en esa resistencia, que no lo estoy aprovechando para amplificar. ¿Por qué? Porque para esta estructura circuital que usé, la resistencia de emisor no aparece para corriente alterna porque está puenteada con el capacitor. Entonces esa tensión continua es como si se estuviera desperdiciando. En definitiva, podemos concluir que se necesita que RB sea de un valor relativamente alto para cumplir con la resistencia de entrada, pero también debería ser lo más baja posible para garantizar la estabilidad del punto de reposo. Eso por un lado. Fíjense que la ganancia de tensión para este circuito vendría dada por esta expresión. Y si nosotros consideramos que la R0, que vendría a ser el 1 sobre H o E del transistor, despreciamos ese factor, nos queda esta expresión de acá. Seguimos manteniendo la proposición de que la corriente de polarización es de 1 mA y por lo tanto este factor de acá, el RE, es 25 ohms. Entonces, si RC es igual a RL, estoy haciendo proposiciones, la ganancia de tensión me daría 200 para todo esto que venimos barajando. Me daría menos 200, lo cual se contradice con el hecho de que yo quería una ganancia de 10. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y que esta corriente con esa estructura de circuito no es compatible con los requerimientos que me pide el problema. O sea, porque yo necesito cumplir tanto requerimientos dinámicos como estáticos. Acá claramente nos estaría cumpliendo con la ganancia requerida. O sea, así como estamos, podríamos cumplir con la impedancia de entrada o la ganancia de tensión, pero no ambos requerimientos simultáneamente. Acá hay más comentarios que se los voy a dejar a ustedes que lo lean. Para eso va a estar disponible el documento. Entonces acá nos hacemos una pregunta. ¿Qué podemos hacer para solucionar esta inconsistencia? Una posible solución consiste en particionar la resistencia de emisor en dos, como se muestra a continuación. Esto introduce una variable que aparece tanto estática como dinámicamente hablando, lo cual facilita el diseño del circuito. Esto de facilitar se va a ver a medida que progresemos con el diseño de este esquema. Bien, ahora nuestra modificación al circuito va a ser esta y este es nuestro nuevo circuito, el que vamos a usar para implementar este amplificadorcito. Bueno, ahora las cosas cambian. La ganancia de tensión para este circuito viene dada por esta expresión de acá. Y fíjense que aparece el factor RE1, que antes no estaba, ese parámetro. Y en la impedancia de entrada también influye. Fíjense. Bueno, si la RE1 es mucho mayor que la RE dinámica, resulta que la ganancia de tensión queda definida por esta expresión. Y fíjense que no depende para nada del punto de trabajo, lo cual es muy bueno, porque entonces la ganancia de tensión va a ser muy estable. Después, la impedancia de entrada, bueno, no se va a modificar prácticamente. Pero si se cumple esta condición que tenemos acá, la impedancia de entrada viene dada más que nada por R1 en lugar de RE o RPi. Bueno, volvamos a la proposición que habíamos tomado al inicio,
de que la corriente de polarización sea de 1 miliampere. Entonces, la RPI nos queda igual a como estaba antes, pero si nosotros queremos cumplir con esta suposición de que R1 es mucho mayor que RE, adoptamos este criterio de 10 a 1, por lo menos. Entonces R1 debería ser mayor o igual a 10 veces RE. Esto para que RE minúscula sea muy despreciable frente a la RE1, que es la que va a estar afectando a la operación dinámica. Fíjense, porque esa RE1 no está puenteada con el capacitor de desacoplo, para alterna, por supuesto. Entonces, basando en ese criterio, por ejemplo, dice, no, y en estos valores, R1 debería ser mayor o igual a 250 ohms. Elijo un valor comercial por encima, por ejemplo, 270 ohms. Y entonces, como ya tenemos la mayoría de la información, tenemos como dato RL, R1, RE dinámica, la ganancia. Podemos despejar tranquilamente la resistencia de colector. Nos da este valor. Eso es lo que necesito para cumplir con la ganancia de tensión. Obviamente este valor no existe comercialmente hablando. Elijo 4,3 kiloohms. Ahora vamos con la impedancia de entrada. Ya de momento estamos cumpliendo con la ganancia. Ahora a ver qué pasa con la impedancia de entrada. La impedancia de entrada tiene que ser mayor a 5 kiloohms. Entonces aplico esa condición a la expresión matemática y despejo RB, que es mi incógnita. Me da este valor, que es mucho menor que en el caso anterior donde RE estaba puenteada en corriente alterna. Ahora, aplico otro criterio que lo van a encontrar en la bibliografía, que por ejemplo es que la tensión de base sea 1/3 de la tensión de alimentación. Entonces, aplicando ese criterio, y obviamente todo esto está sacado de la teoría de circuitos, que eso está eh, basado en el análisis del circuito. Todo eso ya se supone que el que está viendo esto debe tener alguna idea, como yo también eso lo especifico en la descripción del canal, cuál es la intención del mismo. O sea, no, muchas veces yo no me voy a detener a hacer análisis de dónde salen las ecuaciones. Yo voy a usar las ecuaciones y si es muy necesario, sí voy a hacer la deducción de la ecuación, pero si no, no, porque ya eso está hecho en muchos otros videos que hay disponibles en la comunidad de YouTube. Así que, por las dudas, les doy ese aviso. Yo siempre voy a tratar de no hacer deducciones de ecuaciones, porque eso ya está, lo pueden encontrar en los libros o en otros videos. Bueno, aplicando una ecuación de malla, puedo despejar la resistencia de emisor, habiendo adoptado ese criterio, ya que establecí de forma arbitraria el valor de la tensión de base, conozco la corriente de colector, y entonces despejo el valor de RE total, la RE total que sería la suma de RE1 y RE2. Porque esta parte es solamente de continua. Pero fíjense cómo está todo mezclado, o sea, cómo la parte dinámica influye sobre la parte estática y viceversa. Bueno, de acá podemos despejar RE2 y nos da ese valor. Aproximamos al valor comercial, tenemos esto. Ya tenemos todos los resistores de la malla de salida en continua. Entonces ahora podríamos calcular a ver qué tensión hay de continua entre colector y emisor para verificar a ver si esto va a andar o no va a andar. Porque a priori esa tensión, que es la tensión colector-emisor del punto de trabajo, debería ser mayor por lo menos a la tensión de saturación del transistor para que así trabaje en la región activa por obvias razones. Entonces despejamos eso y nos da este valor, que está cerca, relativamente cerca, de ser al menos 1/3 del valor de la fuente de alimentación, que está muy bien, bastante bien. Acá hay un poco más de comentarios sobre por qué tiene que ser ese valor, o sea, por qué ese valor está bien, que se los pongo ahí, pero no quiero ahondar demasiado en detalle. Bueno, ahora hay que ver qué resistencia de base se necesita para que la polarización sea estable.
Bueno, hay dos criterios que los pueden encontrar también en los libros. Uno es este es el otro. Uno es más riguroso que el otro. Fíjense, el primer criterio otorga mucha estabilidad a la red de polarización, pero no cumple con los requerimientos de la resistencia de entrada, porque fíjense que esta RB ya es menor a 5K y por lo tanto el paralelo de todas las resistencias que hay en la base nunca me va a dar mayor a 5 kΩ, que es lo que yo necesito como impedancia de entrada. Entonces este lo descarto. El segundo criterio sí cumple con la especificación de la impedancia de entrada, pero tiene menos estabilidad que el primer criterio. Sin embargo, dicha estabilidad es aceptable o tolerable. Entonces, en base a ese análisis, podemos establecer dos cotas para la resistencia de base, que es el paralelo entre R1 y R2, que sería esto que está acá. Entonces, eligiendo un valor que esté comprendido dentro de este rango, estaremos cumpliendo con la impedancia de entrada y estabilidad del punto de trabajo. Por ejemplo, podríamos tomar que RB sea 6 kΩ, es totalmente válido. Con eso, y usando las ecuaciones pertinentes, podemos despejar los valores de R1 y R2. Entonces, para esto nos da que R1 es 18K y R2 es 9,1K. Hacemos la verificación teórica, que es casi el último paso, luego de diseñar teóricamente el circuito, y nos da que está muy bien, está bastante cerca de ser exacto. Y fíjense otro detalle, que es que la consigna del problema ni el proceso de diseño nos obligó a tomar una determinada impedancia de salida, por lo cual RC no está sujeta a adoptar ningún valor en particular. Más que nada su elección radicó en considerar valores razonables, por ejemplo, que no tome un valor tal que haga que caiga gran parte de la tensión de alimentación en dicho resistor. Bueno, ahora queda el cálculo de los capacitores. En la entrada, fíjense que este capacitor de acoplo, lo que va a ver hacia adelante va a ser la impedancia de entrada del circuito y va a estar en serie con esa impedancia de entrada. Entonces, este capacitor debería ser mucho menor que esa impedancia de entrada para que así esto se comporte como si fuera un cortocircuito para la señal. Entonces, si trazamos el serie de esa impedancia total, que sería la suma de la reactancia del capacitor y la resistencia de entrada, que es la parte real, eh, y sacamos el módulo de eso, fíjense que para una relación de 10 a 1, es decir, que la reactancia del capacitor C1 sea por 10 veces menor que la resistencia de entrada, que la parte real, nos da que el módulo es prácticamente la impedancia, la parte real, y el error sería aproximadamente del 5%, del 0,5%, ínfimo. Ahora, si sacamos el ángulo de eso, el ángulo de desfasaje que aporta ese capacitor, es de 5,71 grados. Observamos que, si bien el error en magnitud es despreciable, el desfasaje que introduce este capacitor podría ser considerable. Veamos qué sucede si en vez de tomar una relación de 10 a 1, tomamos una relación de 100 a 1. En ese caso, obviamente, el efecto que va a tener en la magnitud ese capacitor va a ser mucho menor. Fíjense que ahora es del 0,005%. Y el ángulo es más o menos 0,6 grados, es decir, prácticamente nada. Entonces probemos aplicando esa regla de 100 a 1. Entonces los capacitores deberían calcularse de esta forma. Acá simplemente apliqué el criterio de que la reactancia capacitiva tiene que ser mucho menor que la parte resistiva. Y en base a eso reemplacé a qué vale la impedancia, la reactancia capacitiva, y de ahí sale esta formulita, la apliqué con una inecuación. Bien,
Y la parte resistiva es la resistencia que ve ese capacitor, o a cuál lo estoy refiriendo, para que sea despreciable frente a esa resistencia. Bien, haciendo esos cálculos, nos dan estos valores, y fíjense acá un detalle, que la resistencia C2, en lugar de tomar un criterio de 100:1, se tomó un criterio de 50:1. ¿Por qué? Porque ese capacitor C2 está vinculado, en este caso, con el circuito de emisor, y normalmente ese capacitor ve una resistencia asociada mucho menor que la que ve C1 o C3 normalmente para este tipo de tapa, para esta configuración en particular. Entonces, si yo tomo un criterio de 100:1, probablemente este capacitor quizás me dé un valor muy grande o impráctico que no se justifica para las prestaciones de circuito. Entonces por eso tomo un criterio más, digamos, moderado, que es de 50:1, que me dio un valor razonable. Bien, acá hay otros comentarios también que se los dejo para que lo analicen ustedes. Y ya está todo el diseño. Y hay más comentarios todavía, pero eso se los dejo como ejercicio o tarea en casa para ustedes. Creo que se entiende lo que he puesto. Y acá está una simulación incluso incluida. Perdón la redundancia. Me da una ganancia de aproximadamente, sacamos las cuentas, me da una ganancia de 9,93, que está bastante bien. Acá está calculado. La impedancia de entrada es esa. Y bueno, acá está citada la bibliografía que se usó para armar este documento. Más que nada, no es que, acá aclaro algo importante, en esta bibliografía no es que van a encontrar un ejemplo resuelto así, sino que yo lo que tomé fueron algunos criterios que sí están en esa bibliografía y, por supuesto, los fundamentos teóricos de todo esto. Pero no van a encontrar, les aviso, para que después no me digan que les mentí, les aviso, no van a encontrar ejemplos de diseño resueltos en este tipo de libros. Y casi que no hay libros que muestren algo así como lo que les acabo de mostrar yo. Bueno, para finalizar esto, vamos a correr una simulación. Acá tengo el circuito armado con los valores del ejemplo. Vamos a verificar primero el punto de trabajo. En la verificación, fíjense que me da 1,5 mA la corriente de reposo, y acá me da 1,04, así que está bastante bien. Y usé, en lugar de un BC548, usé un 2N2222. Y fíjense que funciona igual. Si ustedes acá reemplazan por otro transistor de similares características o incluso uno bastante diferente, es muy probable que también funcione. Si quieren ahora lo verificamos. Componentes. Acá voy a colocar un BC548. Y fíjese que la corriente es prácticamente la misma. La corriente de polarización. Sin señal, por supuesto. Vuelvo para atrás. Y ahora sí pasamos a la parte de señal. Acá yo tengo configurado el generador de señales para que me entregue
no una tensión RMS, sino una tensión pico, en este caso 100 milivolt pico a pico, y eso. Vamos a ver lo que entrega el generador de señales. Está entregando 100 milivolt pico a pico, fíjese porque esto es magnitud pico a pico, a una frecuencia de 1 kHz en señal senoidal. Eso ya está, para que vean que es así. Y ahora voy al osciloscopio, que ya por supuesto lo tengo seteado, configurado, para que se vea de esta forma. Y hacemos una medición. Vamos de nuevo para medir bien. Entonces, como señal de salida, tenemos 497,5 más 502,5. Tenemos 1 volt pico a pico, exacto. Y en la entrada tenemos 100 milivolt. Tenemos una ganancia de 10, exactamente 10 veces. Y acá quiero que vean un detalle, que la amplificación no es exactamente simétrica, porque fíjense que tenemos que el pico negativo de la señal de salida es un poquito más grande que el pico positivo de la misma. Entonces la amplificación no es simétrica, ya que esto está centrado justo en el cero. Y eso se ve claramente. Bueno, eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado y sobre todo que les sirva esto. Nos vemos en el próximo video.